Hola, soy Gerard, el profesor de Microeconomía 1, de ADE, Economía, ADE y Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona de la Academia Statistics. Antes de empezar con el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas y clases en directo. En las clases grabadas dispondréis de toda la información teórico-práctica necesaria para entender perfectamente la asignatura. Todo evidentemente orientado y adaptado a cómo lo explican en clase y enfocado a las preguntas de examen. Además también tendréis un vídeo grabado que corresponderá a un modelo de examen. Ahí tendremos las preguntas y sobre todo explicaremos cómo responder cada una de ellas, para que vayáis muy preparados al examen de este año. También tendremos la información de vídeos en directo. Se realizarán justo antes del examen y ahí lo que haremos será básicamente resolver vuestras dudas, así como principalmente resolver exámenes de los últimos años. Tened en cuenta, por favor, que cada uno de los vídeos se puede reproducir hasta un máximo de 3 veces, ya que hablamos de un curso de uso individual. Podéis ver los vídeos donde, cuándo y como queráis, pero repito, hay un límite de 3 visualizaciones por cada vídeo. Tened también en cuenta que este vídeo es un vídeo de prueba, lo tenéis en YouTube y es gratuito. Si el curso os interesa, podéis ir a nuestra página web y realizar la inscripción. Una vez realicéis la inscripción, os enviamos en PDF un documento con una especie de dossier con toda la información de teoría, ejercicios y también diferentes exámenes para que podamos seguir el curso de la forma adecuada. Es imprescindible disponer del dossier, ya que todo el tiempo yo voy haciendo referencia a ejercicios, a páginas que se encuentran en él. Si tenéis el dossier y miráis los vídeos, es más que suficiente para entender perfectamente la asignatura y sobre todo para sacar muy buena nota en el examen. También indicaros que el día de inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp formado por alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo, que ahí me encargaré de responder todas vuestras dudas. Dudas acerca del temario, dudas acerca de alguna pregunta que nos cueste, cualquier aspecto que no entendáis, por ahí podéis preguntármelo y estaré a vuestra disposición para poder responderlo. Una vez dicho esto, empezamos ya con la primera clase gratuita. Empezamos ya con el temario. Hoy haremos el tema 1 y parte del tema 2. El tema 1 veréis que es muy teórico. El tema 2 tiene una primera parte muy teórica, pero luego también hay mucha más parte práctica, como iremos viendo. Hoy no tendremos tiempo de explicar mucha de la vertiente práctica, pero sí que haremos muchos ejercicios, tanto tipo test como abiertos, para un poco saber qué tipo de información me puedo encontrar en el examen. Ya que aunque la información en primer término que veremos hoy será muy teórica, el examen será más bien práctico. Entonces, la parte teórica que haremos hoy nos servirá como base para entender los ejercicios. Repito, al final de la clase hoy haremos ejercicios de tipo test y ejercicios abiertos para poder practicar un poco la información correspondiente. Aún así, empezamos por el tema 1, que vemos que es básicamente todo teoría. Tenéis prácticamente todo lleno en el dossier, como podéis ver, páginas 2, 3 y 4, con algún espacio blanco para ir rellenando la información. Lo comentaré muy rápidamente. En primer término, tenemos unos cuantos conceptos básicos dentro de la economía. El mismo término economía, microeconomía, que es el título, el nombre de la asignatura en cuestión. Microeconomía sabemos que hace referencia al análisis del comportamiento individual, importante, del comportamiento individual de las unidades que forman el sistema económico. Entonces, nosotros nos centramos ahora mismo en la parte de microeconomía. A partir de aquí hay dos conceptos básicos que son la eficiencia y la eficacia. Los tenéis en la parte central superior de la página 2. Cuando hablamos de eficiencia, hablamos de racionalizar los medios, ¿de acuerdo? Racionalizar los medios con tal de llegar a un objetivo, ¿de acuerdo? Para conseguir un objetivo predeterminado. Es decir, no malgastar recursos, básicamente. Utilizar los recursos sin malgastarlos. Eso sería la información correspondiente a la eficiencia. Cuando hablamos de eficacia, es que la acción que estemos llevando a término nos sirva para conseguir el objetivo predeterminado, ¿de acuerdo? Básicamente. Entonces, la idea es que cualquier actividad económica pueda caracterizarse por su eficiencia y su eficacia. A partir de aquí tenemos 3 puntos en este primer tema, que son el criterio de racionalidad, en el punto 2, equilibrio y eficiencia, otra vez con la idea que ya hemos indicado, y luego, por último, los modelos económicos.
Los primeros dos puntos son muy teóricos. Os podéis mirar, si os fijáis en el primero, en la idea correspondiente a la racionalidad en economía, que es básico, tenéis 3 puntos. En el primer punto nos dice que los individuos toman decisiones a partir de el principio de racionalidad. En segundo término, nos indican que es importante saber el grado o la intensidad de la racionalidad, ya que según la información de la que dispongamos, ¿de acuerdo?, tendremos decisiones en un grado u otro grado de racionalidad. A más información disponible, evidentemente, más racional será nuestra decisión. Cuanto menos información dispongamos, menos racional podrá ser nuestra decisión final, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente este concepto de racionalidad lo que nos sirve es para aprender de los errores que vayamos cometiendo a lo largo del proceso, ¿de acuerdo? Entonces, importantísimo este concepto. Luego tenemos equilibrio y eficiencia. Lo decíamos ya, la eficiencia corresponde a utilizar los recursos pero sin malgastarlos, ¿de acuerdo? En cambio, cuando hablamos de equilibrio, es importantísimo el equilibrio en el mercado. Como bien recordáis, cuando trabajabais en Introducción a la Economía, trabajábamos siempre los puntos de equilibrio, que eran los lugares donde se cruzaban la función de oferta y la función de demanda, ¿de acuerdo? Es importantísimo, primordial, el concepto de equilibrio a lo largo de la asignatura. Como también lo son los modelos. Los modelos económicos, básicamente, sirven para simplificar la información. Los modelos económicos con los que trabajaremos ahora mismo son modelos que lo que tienen como objetivo plantear de forma muy sencilla y muy visual algo que puede tener muchas aristas y puede ser muy complejo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a simplificar la información de la realidad con distintos modelos. Los modelos más básicos en economía son los que ya comentasteis y trabajasteis en Introducción a la Economía. En primer término, si os fijáis en la página 3, parte inferior, tenemos el coste de oportunidad y la frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidad de producción, si recordáis, era una combinación entre las posibles producciones de dos bienes o servicios. Teníamos el bien 1 y el bien 2, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, la producción de ambos bienes venía determinada por la frontera de posibilidad de producción. Ya veréis que esta información tiene mucha relación con lo que veremos en el tema siguiente también, ¿de acuerdo? Entonces, y luego tenemos el coste de oportunidad. El coste de oportunidad correspondía a qué, si recordábamos. Para producir una unidad más del bien X, debíamos renunciar a la producción de ciertas unidades del bien 2. Pues esta renuncia que realizábamos del otro bien era el coste de oportunidad. Por cada unidad adicional, lo que estábamos rechazando, lo que estábamos renunciando de la producción del otro bien. Este era un modelo donde se simplificaba mucho la información. Otro modelo también, que es el siguiente que tenéis, es el de la especialización e intercambio. Aquí lo que nos centrábamos era en la ventaja comparativa. Si recordáis, teníamos dos conceptos básicos, la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. La ventaja absoluta se centraba básicamente en analizar quién era el productor que, utilizando menor número de recursos, podía producir un bien en cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, para mirar esta información, evidentemente, el productor que pudiese producir más rápido y mejor, evidentemente, el producto en cuestión era el que tenía ventaja absoluta. Pero si hablábamos solamente de ventaja absoluta, podía ocurrir que un mismo productor tuviese ventaja absoluta en todos los productos. Para que eso no ocurra y haya una especialización e intercambio, no mirábamos el número de recursos, el tiempo que tardaba, sino que lo que mirábamos básicamente era el coste de oportunidad, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir en eso? Pues lo que estaba indicando ahora mismo, el coste de oportunidad es lo que estamos renunciando para poder producir aquello que estamos produciendo. Entonces, mirábamos y analizábamos los distintos costes de oportunidad. El productor que tuviese un menor coste de oportunidad al producir el bien en cuestión era el productor que se debería especializar en la producción de ese producto. Repito, siempre analizábamos el productor que tenía un menor coste de oportunidad.
El productor que tuviese un menor coste de oportunidad tendría ventaja relativa o comparativa y sería el productor que se debería encargar de ese producto, ¿de acuerdo? Entonces se especializaría y a partir de ahí existiría el intercambio de productos entre distintos productores que se habrían cada uno de ellos especializado en un producto distinto. Una vez dicho este modelo económico, tenemos un tercer modelo que es el modelo del flujo circular de la renta. Este sirve para explicar de forma muy sencilla, muy simplificada, el funcionamiento básico de la actividad económica. Básicamente aquí diferenciamos las empresas y las familias, ¿de acuerdo? Tenemos el mercado de bienes y servicios y el mercado correspondiente a los recursos productivos. Entonces, se denomina flujo circular porque las empresas lo que hacen es producir bienes y servicios, entonces los venden en el mercado y las familias los compran. Las familias compran estos bienes y servicios. Entonces, posteriormente, ¿las familias qué hacen? Las familias venden sus recursos productivos, su trabajo, por ejemplo, y las empresas lo compran. Entonces, de ahí hablamos del flujo circular de la renta, ya que, repito, empresas venden bienes y servicios que los venden a las familias y las familias venden sus recursos productivos que los venden a las empresas, ¿de acuerdo? Básicamente, de ahí el concepto. Estos son los tres modelos básicos que ya vimos en Introducción a la Economía y que ahora nos recuerdan antes de empezar ya el tema 2, que es donde empiezan las preguntas más recurrentes de examen. Vamos a empezar ahora mismo el segundo tema. Vamos ahora al tema 2. En el tema 2, si os fijáis, empiezan hablándonos del concepto de bien, ¿de acuerdo? Que es lo que el individuo goza directamente una vez es consumido. Entonces, muy importante, a partir de aquí nos hacen una descripción de la idea correspondiente a un bien y luego tenemos un segundo punto muy importante. El bien consumido, importantísimo, puede tener un valor totalmente distinto según las circunstancias o el lugar. Un ejemplo muy recurrente que os plantean es un paraguas. Un paraguas en un día de lluvia puede ser un bien muy útil. En un día que no hay lluvia puede ser un bien nada preferente. ¿Por qué os digo esto? Porque ahora trabajaremos con las preferencias y el mismo bien, dependiendo en qué momento, puede tener unas preferencias u otras. Una vez dicho esto, planteamos la cesta de consumo. Básicamente, la cesta de consumo puede estar determinada por muchísimos bienes. Ahora trabajaremos generalmente siempre con únicamente dos bienes, ¿de acuerdo? Plantearemos el bien 1 y el bien 2. Generalmente siempre planteamos en el eje de abscisas el bien 1 y en el de ordenadas el bien 2. Entonces, una posible cesta sería esta de aquí, que está por x1 y x2. Una cantidad de x1, sea cual sea, y una cantidad de x2. Esto sería una cesta de consumo, ¿de acuerdo? Que estaría formada por un conjunto de bienes del bien 1 y un conjunto de bienes del bien 2. Lo que ahora trabajaremos básicamente será el concepto de la preferencia del consumidor. ¿Qué cesta prefiere el consumidor, de acuerdo? Si tengo, por ejemplo, esta cesta y esta otra cesta de aquí, tendremos que analizar cuál es la cesta que prefiere el consumidor, ¿de acuerdo? Y ahora miraremos qué herramientas tenemos para decidir cuál es la cesta preferida por el mismo. Cuando tengamos dos cestas, vamos a primero plantear la nomenclatura para que todo el mundo entienda cuando decimos que preferimos una a otra. Vamos a plantear la información que tenemos en la parte central inferior de la página 5, que repito, es la información numérica, nomenclatura que planteamos. Si decimos que preferimos una cesta a otra, la forma de plantearlo es con este símbolo, ¿de acuerdo? Este símbolo corresponde a que una cesta es preferible a la otra. Por ejemplo, si yo prefiero esta cesta a esta, la forma que tendría de plantearlo sería la siguiente. Pondría x1, x2 es estrictamente preferente a la cesta x1, x2
En este caso, que es esta de aquí arriba, ¿de acuerdo? Esta cesta es estrictamente preferida a esta otra cesta. Si por el contrario ambas cestas fuesen diferentes, para el consumidor no tuviese ninguna preferencia entre ellas, plantearíamos x1, x2 es indiferente a la otra cesta, ¿de acuerdo? Se puede plantear de esta forma la información correspondiente a la indiferencia. Si es débilmente preferente, ¿de acuerdo? Si una cesta de forma débil es preferente a otra, cuando es de forma débil quiere decir que puede que sea indiferente o puede que sea estrictamente preferente. Pero entonces planteamos débilmente preferente. Puede ser o mejor o igual. Peor imposible. Será o más preferida o igual, indiferente. Cuando decimos que es débilmente preferente, pondríamos en este caso el símbolo y la indiferencia, ¿de acuerdo? Entonces, aquí plantearíamos esta información correspondiente a que la cesta x1, x2 es o indiferente o mejor a la otra. Puede ser indiferente, puede que sea mejor. No estaría de todo predeterminado en este caso. Una vez tenemos esta información, tenéis aquí la información inferior de la página 5 que nos plantean un pequeño caso práctico, ¿de acuerdo? Que nos dicen, si tenemos que esta cesta es débilmente preferida a esta y esta otra cesta es débilmente preferida a la otra, ¿qué querría decir en este caso, por favor? Querría decir, evidentemente, que son indiferentes ambas cestas. Ambas cestas serían totalmente indiferentes, ¿de acuerdo? En este caso. Una vez tenemos esto, por favor, la idea correspondiente a estrictamente preferente, indiferente y débilmente preferente, vamos a la página siguiente, por favor. Página 6. Entonces, vamos a estudiar aquí la información correspondiente a los axiomas propios correspondientes a las relaciones de preferencia. Hay 3 axiomas propios que se cumplirán siempre correspondientes a estas relaciones de preferencia. La primera de ellas es completa, el axioma de la completud, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que la relación sea completa, básicamente. Que siempre podemos ordenar cualquier pareja de cestas. Si disponemos de como mínimo 2 cestas de consumo, siempre se pueden ordenar. ¿Cuál preferimos de forma estricta? ¿Cuál preferimos débilmente? O si nos es indiferente entre ambas cestas. Siempre se puede ordenar la información. Primera idea, la idea de que las relaciones son de preferencia, son completas. En segundo término, ¿qué más tenemos? Reflexivas. ¿Qué quiere decir que sean reflexivas las cestas o las preferencias? Reflexiva. Reflexiva básicamente hace referencia a que una cesta de consumo siempre será como mínimo tan buena como ella misma. Es un poco tontería, es un poco trivial, pero es así, ¿de acuerdo? Es trivial, pero es de esta forma. Una cesta cualquiera siempre será por lo menos tan buena como ella misma. Por ejemplo, si yo dispongo de la cesta x1, x2, en este caso, esta cesta evidentemente será como mínimo tan buena, tan preferente como la misma cesta. Esto es trivial, pero de esta forma. Y por último, ¿qué tenemos? Por favor, transitivas, ¿de acuerdo? Transitivas básicamente nos sirve para poder comparar entre distintas cestas. Por ejemplo, si tengo que la cesta x1, x2 es una cesta débilmente más preferible que la cesta y1, y2, y al mismo tiempo conozco también que la cesta y1, y2 es débilmente más preferente que la cesta z1, z2, ¿qué querrá decir? Que evidentemente la cesta x1, x2 es débilmente más preferente que la cesta z1, z2. No podría asegurar que es estrictamente más preferente. No puedo decir que sea estrictamente porque aquí puede que sean indiferentes y esta puede que sean indiferentes. Por lo tanto, la cesta de las X
Cuando tengamos algo como esto, x1, x2, se puede plantear cesta de las x, cesta de las y's y cesta de las zetas. Se representa así a veces, ¿de acuerdo? Entonces, la cesta x no puedo asegurar que sea estrictamente más preferida que la cesta z, ya que en este caso, esta, sin ninguna duda, por favor, tendríamos que esta es débilmente preferente, por lo tanto la x solo puedo asegurar que sea débilmente preferente a la cesta z, ¿de acuerdo? Cesta x débilmente preferente a la cesta z. Una vez visto esto, tenemos las curvas de indiferencia. Claro, puede ser que tengamos un lugar donde tengamos nuestra cesta de consumo, pero puedo analizar que al quitar bien 1 y añadir bien 2, al reducir el consumo del bien 1 y aumentar el consumo del bien 2, puedo tener el mismo grado de preferencia. Entonces, todas las cestas que se encuentran en una curva de indiferencia corresponden a cestas con la misma preferencia por parte del consumidor, ¿de acuerdo? Las curvas de indiferencia se pueden plantear de muchas formas distintas. Generalmente lo más recurrente es ver ejemplos convexos, ¿de acuerdo? De una función convexa. No siempre la curva será convexa. Ya veremos que a veces será lineal, será de muchas formas distintas. Pero de momento lo más recurrente es que la curva sea convexa. Entonces, en estos casos, importante, aquí tendremos el bien 1, aquí el bien 2. En principio, cualquier cesta que se encuentra dentro de esta curva tiene la misma preferencia para el consumidor en cuestión. Por lo tanto, esta cesta es igual de preferible que esta e igual de preferible que esta otra, ¿de acuerdo? Esta es la información que podemos observar, por favor, en el gráfico que tenéis en la parte central de la página 6, ¿de acuerdo? Parte central derecha de la página 6. Tenemos aquí la curva de indiferencia y evidentemente tenemos aquí en un color un tanto más oscuro, sombreada, cierta información. Esta información serían las cestas débilmente preferentes a las correspondientes a la curva de indiferencia, ¿de acuerdo? Entonces serían todas aquellas cestas que se encuentran en este espacio sombreado. Puede que sean mejores, es decir, más preferidas, o que sean igual de preferidas, sean indiferentes, depende de dónde se encuentren, de la situación sombreada. A partir de esta información, si os fijáis, un aspecto importante que podemos plantear distintas curvas de indiferencia. Muchas veces veréis flechas para indicar esta información cuando es más preferida. Si pongo flechas, quiere decir que a medida que se encuentra más hacia la derecha la curva de indiferencia, es una situación más preferida para el consumidor. A veces directamente se sobreentiende que cuando esté más hacia afuera, más hacia la derecha, más preferido es. Evidentemente no siempre, pues si hay algún mal, vemos que esto evidentemente no se cumplirá, pero eso lo comentaremos adelante. Lo que quería decir es básicamente que podemos tener diferentes curvas de indiferencia, ¿de acuerdo? Repito, dentro de las curvas de indiferencia, todas las cestas son igual de preferibles, pero evidentemente entre las distintas cestas puede haber diferencias. Yo prefiero esta curva que esta curva. Cuanto más a la derecha esté la curva, más preferida será para el consumidor generalmente, repito, Y dentro de las curvas, todas las cestas serían indiferentes. Una vez dicho esto, por favor, indicaros que las curvas de indiferencia no pueden cruzarse. Es imposible que me encuentre un caso como este. Imposible, ¿de acuerdo? En el mismo ejemplo, las diferentes curvas de indiferencia nunca podrán cruzarse, tal y como también tenéis explicado en la parte central de la página 6. A partir de aquí tenemos las curvas convexas, que son las más típicas que hemos comentado, son las de preferencias regulares, las más recurrentes, pero tenemos algunas otras preferencias no regulares, unas preferencias un tanto distintas que ahora comentaremos. Repito, las más regulares o las más recurrentes, las preferencias regulares, son las convexas. ¿Cuáles disponemos de las que no sean convexas?
Aquí tenéis las que no son estrictamente convexas. Dentro de las no estrictamente convexas, la primera que veis son los sustitutivos perfectos, ¿de acuerdo? Cuando tenemos dos bienes que se sustituyen de forma perfecta, ¿de acuerdo? En este caso tendremos siempre una curva de indiferencia que será una recta, siempre con pendiente negativa, pero será lineal, ¿de acuerdo? Que es el ejemplo que tenemos en la parte inferior izquierda. Aquí la flecha nos indica cuándo es más preferente, que es cuando la curva de indiferencia se encuentra más hacia la derecha, nos indica la preferencia con una flecha, pero básicamente la idea es que, lo que quiero que veamos, que cuando tenemos bienes sustitutivos, en este caso, el gráfico, la curva de indiferencias es lineal, pendiente negativa, pero siempre lineal, ¿de acuerdo? En estos casos, la característica más importante es que la pendiente es constante. Cuando hablamos de las estrictamente convexas, que sería esta de aquí, las regulares son estrictamente convexas, las estrictamente convexas veremos cómo la pendiente va cambiando. Si os fijáis, la pendiente va cambiando cada vez, ¿de acuerdo? En cambio aquí la pendiente es constante. Siguiente caso diferente, por favor, al estrictamente convexo. Hemos visto en primer término las que son convexas no estrictamente, que serían estas. Otro segundo ejemplo de no estrictamente convexa correspondería a los complementarios perfectos, que tenemos en la página 7 superior derecha. Los complementarios perfectos corresponden a bienes que siempre se consumen en proporciones fijas, ¿de acuerdo? Juntos y en proporciones fijas. Por ejemplo, azúcar y café. Yo solo consumo azúcar cuando tomo café y solamente cuando consumo azúcar si tomo café, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso, la característica más importante de estas curvas de indiferencia sería que siempre se toman en proporciones fijas y tienen una forma como esta, si en este caso, ¿de acuerdo? Este tipo de ejemplos correspondientes a los complementarios perfectos también se denomina que son convexas, pero repito, no estrictamente convexas. Únicamente este ejemplo de planteado aquí sería estrictamente convexo, que serían las preferencias regulares. Otro ejemplo es cuando tenemos un mal, es decir, tendríamos un bien y un mal. Un mal básicamente es un bien, una mercancía, más bien dicho, es una mercancía que no gusta al consumidor, que no quiere el consumidor, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un ejemplo, si os fijáis, en la página 7, parte central, os plantean anchoas y tenéis también la información de salchichón. Anchoas y salchichón. Imaginaos que anchoas es un mal, una mercancía que yo como consumidor no quiero, y salchichón es un bien. En este caso, tendremos siempre las curvas de indiferencia con pendiente positiva. E importantísimo, cuanto más a la derecha estemos, en este caso, ¿qué ocurriría? Que más preferente es la situación. Por aquí, si os fijáis, me encontraría, en este caso, que aquí no consumimos nada de anchoas y bastante de salchichón. Cuanto más a la derecha me encuentre, evidentemente corresponde a una situación preferente para el consumidor. Seguidamente, si continuamos mirando, tenemos cuando un bien es neutral. Un bien es neutral es que al consumidor le da igual consumirlo o no consumirlo. Aquí tenemos el mismo ejemplo que antes, salchichón y anchoas. Imaginaos que alguien no es que no quiera la anchoa, sino que le da igual la anchoa. Le da igual consumir o no consumir anchoas. Si me es indistinto, ¿qué ocurriría? Que sería en este caso una recta paralela al eje de ordenadas, ¿de acuerdo? Evidentemente, cuanto más me encuentre a la derecha, mejor, porque podré producir del bien salchichón que tanto me gusta. Pero anchoas, evidentemente, me es indistinto si consumo o no consumo, ya que es un bien neutral. Por último, tenemos los puntos correspondientes que a veces ocurren de saciedad o punto de máxima felicidad, ¿de acuerdo? Esto es un punto en la distribución que es en aquel en el que ya me he saciado y no quiero más. Por ejemplo, imaginaos con el chocolate. A mucha gente generalmente le gusta el chocolate,
pero tiene una parte negativa, comer mucho chocolate, que nos sentimos mal a veces porque engorda, porque puede ser contraproducente para la salud. Por lo tanto, aunque yo quiera consumir chocolate y me guste mucho, hay un punto que es el punto de saciedad, es el punto de máxima felicidad. Hasta ahí estoy bien, más que ello sería excesivo. Entonces, cuando hablamos de punto de saciedad, planteamos en círculos las curvas de indiferencia, ¿de acuerdo? Que esto lo podéis ver, por favor, en la parte central inferior izquierda de la página 7. Pero repito, lo más recurrente, más que estos ejemplos que he ido planteando ahora mismo, son las preferencias regulares, que las preferencias regulares, ya hemos comentado, acostumbran a ser siempre funciones o curvas convexas, ¿de acuerdo? Entonces, si miramos la información que tenéis en la parte inferior de la página 7, vemos las características básicas de las preferencias regulares. ¿Qué podemos observar aquí? En primer término, el concepto de monotonía, que quiere decir que evidentemente más es mejor. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo mayor cantidad del bien 1, suponiendo todo esto siempre que el 1 y el 2 sean mercancías consideradas bienes, ¿de acuerdo? Entonces, si yo dispongo más del bien 1, disponiendo de la misma cantidad del bien 2, evidentemente será una situación preferente para el consumidor. Cuanto más tenga de un bien, si el otro bien se mantiene estable, será situación más preferente para el consumidor. Esta es la idea correspondiente a monotonía, ¿de acuerdo? Entonces, evidente'mente, si yo tengo, por ejemplo, x1 y tenemos x2 y tengo que x2' es una cantidad mayor a x2, ¿qué ocurriría? Que si yo dispongo de la cesta x1, x2 y de la cesta x1, x2', evidentemente, ¿qué cesta sería débilmente o estrictamente preferente? Diríamos, sin ninguna duda, que esta cesta es estrictamente preferente a esta otra cesta. ¿Por qué diríamos eso? Pues porque evidentemente del bien 1 consumimos lo mismo, pero del bien 2 aquí consumimos más. Por lo tanto, esto correspondería a la idea de monotonía. Después tenemos otro concepto que es el de continuidad. Esta propiedad básicamente afirma que las preferencias no pueden dar saltos repentinos en la dirección de las preferencias, ¿de acuerdo? Es decir, las preferencias no pueden dar saltos repentinos en la dirección de preferencias. Si os fijáis, por ejemplo, en el gráfico inferior de la página 7, parte izquierda, tenemos una curva de indiferencias y un círculo donde habría una falta de continuidad. Eso no puede existir nunca. Las curvas de indiferencia de preferencias regulares siempre serán continuas. Lo mismo ocurre, otro concepto, con este acabamos esta idea, que es la convexidad. Cuando hablamos de la convexidad, ¿a qué hacemos referencia básicamente? A que la función en preferencias regulares será siempre estrictamente convexa. Es decir, que los consumidores prefieren siempre generalmente cestas de combinación de ambos bienes que cestas extremas. Generalmente lo preferible es la combinación de ambos bienes más que cestas extremas, ¿de acuerdo? Entonces trataremos o trabajaremos con preferencias regulares estrictamente convexas siempre, y tendremos información como los gráficos que podéis ver en la página 8, parte superior derecha. Tenéis aquí un gráfico que es evidentemente estrictamente convexo. Luego tenéis 3 gráficos seguidamente, que el primero de ellos es estrictamente convexo, que sería este. El segundo no es estrictamente convexo, porque vemos que tiene puntos donde es y puntos donde no es convexo, y el último sería cóncavo. A veces puedo encontrarme con alguna función cóncava. No es lo más recurrente, ¿de acuerdo? Puede ser que me encuentre con alguna función cóncava. Luego explicaré cuál sería su función matemática. Pero cuando nos encontremos con funciones cóncavas, la idea será siempre la misma, ¿de acuerdo? Que nos interesarán más, ¿de acuerdo? En estos casos, el consumo correspondiente a bienes
extremos, un bien o un otro bien solamente, que no a la combinación de ambos bienes. Lo contrario que ocurría cuando hablábamos de convexas. Una vez visto esto, vamos a mirar ya la información correspondiente a la relación marginal de sustitución. Aspecto muy importante en esta asignatura y muchas preguntas del examen parten o hacen referencia a esta información, ¿de acuerdo? Una vez expliquemos esto, antes de empezar con la parte correspondiente a utilidad, haremos ejemplos que podemos observar al final del dossier, ¿de acuerdo? Para entender bien toda la información que nos entra en este examen. Entonces, si miráis un segundo la información correspondiente a la relación marginal de sustitución, página 8, parte central, ¿de acuerdo? Es muy importante que corresponde a la cantidad del bien 2 o del bien 1, uno de los bienes, a la cantidad de un bien que estamos dispuestos a renunciar por una unidad adicional del otro bien. Es la misma idea, si recordáis, que al principio de la clase comentaba del coste de oportunidad. Es la cantidad de un bien que estamos dispuestos a renunciar para consumir otro bien. Cuando hablábamos de coste de oportunidad, hablábamos, si recordáis, de la producción. Aquí hablo del consumo, pero la idea sería completamente la misma, ¿de acuerdo? Cantidad del bien que el individuo está dispuesto a renunciar por cada unidad adicional del otro bien. Hasta aquí es la idea conceptual teórica, muy bien, pero ¿cómo se calcula? La relación marginal de sustitución tiene distintas formas para poder calcularse, ¿de acuerdo? Una alternativa, como podéis ver aquí en el gráfico, corresponde al incremento de el bien que tenemos planteado en el eje de ordenadas, generalmente el x2, entre el incremento del bien que tenemos en el eje correspondiente al abscisas, es decir, generalmente el x1. Esta información correspondería a la relación marginal de sustitución. En el gráfico veis que es negativo. No hace falta poner el negativo a veces. Evidentemente es la pendiente. La relación marginal de sustitución es la pendiente. Por lo tanto, la pendiente será negativa. Si yo quise poner esto en positivo, pongo aquí esto negativo y me quedará positivo. Pero es al final lo que estoy renunciando. Me es indistinto que esté en negativo o positivo. Al final la idea es lo que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Se puede calcular así, como he dicho, el incremento de un bien entre el incremento de otro. Otra alternativa también es a partir de la pendiente. Sabemos que si estoy en una curva de indiferencias correspondiente a las preferencias regulares, si yo busco en este punto, será buscar esta pendiente. Y esto se podría hacer buscando también la información de la pendiente, la derivada de la función. Podría hacer la derivada de la función y buscar ahí la pendiente. Esto generalmente no lo haremos. ¿Por qué? Porque generalmente trabajamos con la utilidad marginal, que será lo más recurrente. Haremos la utilidad marginal de ambas funciones. Ya veréis que tendremos la función de utilidad. Generalmente la función de utilidad se representa con una u y planteamos x1 y x2, ambos bienes. Entonces, cuando tengamos esta información, repito, la función de la utilidad, si yo planteo la utilidad marginal de x1, corresponde a realizar la derivada parcial de x1 y la utilidad marginal de x2 corresponde a realizar la derivada parcial de x2. De esta función, sea cual sea, realizamos las derivadas parciales. Estas derivadas parciales, si busco la división de ambas, obtendré el relación marginal de sustitución. Si lo planteamos en negativo, me dará negativo, en positivo, positivo. Generalmente se puede plantear de ambas formas. Entonces, esta información correspondería a la relación marginal de sustitución, la división de la utilidad marginal del bien 1 entre utilidad marginal del bien 2, que se calculan, repito, a partir de las derivadas parciales. La derivada parcial del bien 1 entre la derivada parcial del bien 2. Esta división nos dará también la relación marginal de sustitución. Dependiendo qué información tengamos en el examen, haremos un cálculo u otro. Luego veremos ambos tipos de ejercicios, cómo se pueden resolver.
Una vez dicho esto, por favor, si vais a la página siguiente, tenemos la última información correspondiente a la interpretación de la relación marginal de sustitución. Una interpretación mucho menos utilizada que tenemos en la parte superior de la página 9. Y para acabar ya esta información, tenemos la información de las curvas de indiferencia convexas. En las curvas de indiferencia convexas, que son las de preferencias regulares, las más típicas, las que trabajamos prácticamente siempre, en estos casos la relación marginal de sustitución es decreciente en valor absoluto. Es decir, que va cada vez menguando en valor absoluto. Esto ocurrirá siempre, ya que la pendiente cada vez es menor. Mirad, aquí la pendiente sería esto, en cambio aquí ya sería solamente una pendiente en valor absoluto mucho menor. Por lo tanto, la relación marginal de sustitución es decreciente siempre que hablemos de preferencias regulares, es decir, funciones estrictamente convexas. Una vez dicho esto, nos vamos ya al punto 2, al punto de utilidad. Esto explicaré ahora mismo solamente dos ideas muy básicas. En la próxima clase nos adentraremos más en este concepto. Ahora explicaré dos conceptos muy básicos que me servirán para poder resolver ejercicios de examen. Empezamos ahora con la información de la función de utilidad. Aspectos muy rápidos que quiero comentar. Cuando planteamos la función de utilidad, generalmente la planteamos como aquí os indicaba, con una U y los valores x1, x2, que es la información correspondiente a los bienes de las cestas de consumo, los bienes que estemos trabajando en nuestra curva de indiferencia. Una vez dicho esto, por favor, podemos trabajar con cualquier función. Veremos distintas. Si os fijáis, en la página 10 y en la página 11 tendremos diferentes funciones de utilidad. Las funciones lineales, complementarios perfectos, diferentes, que iremos comentando muy rápidamente ahora mismo. Pero lo que quiero que veáis es que cualquier función se puede transformar. Podemos hacer transformaciones monótonas, que quiere decir que una función mantiene sus mismas características, pero cambiando sus valores. Por ejemplo, si yo tengo que x1 es 4 y x2 es 2. Por lo tanto, tenemos que x1 es mayor a x2, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una transformación monótona es cuando yo mantenga esta información, por ejemplo, 8 y 3, este número continúa siendo mayor a este, ¿de acuerdo? En esta información tendríamos una transformación monótona. Este 4 ha pasado a ser un 8 y este 2 ha pasado a ser un 3. ¿Qué ocurre? Que se mantiene esa información, que este valor es mayor que este. Alguien puede decirme, vale, es mayor, pero aquí era el doble y aquí en este caso es más que el doble. Y yo diré, es verdad, pero cuando hablamos de preferencias, no puedo indicar hasta qué punto es una tanto mayor a la otra. Solo hablamos de un orden. Una es preferente a la otra, ¿de acuerdo? Solo puedo plantear esta información. Cuando hablamos de la información de la utilidad, yo puedo decir que una cesta de consumo es preferente, es más útil que la otra. Pero cuánto de más útil no tengo información para poder estipularlo. Por lo tanto, como solamente podemos trabajar con la idea de orden, cualquier transformación monótona nos tiene que aportar el mismo orden. Es decir, si yo tengo una cesta x1, x2, que la función de utilidad es estrictamente preferente a la función i1, i2, me lo invento de acuerdo ahora mismo, ¿qué ocurre? Que si hago una transformación de la función de utilidad, si transformamos monótonamente la función de utilidad, la transformación nos tiene que dar que estas cestas, esta continúe siendo estrictamente preferente a esta. Eso debe ocurrir siempre, ¿de acuerdo? Haremos ejemplos también de transformaciones monótonas. Una vez dicho esto, vamos a mirar qué tipos de transformaciones monótonas conocemos. Una opción es sumarle un valor a la función de utilidad. Si yo tengo una función de utilidad, sea cual sea, le puedo sumar un valor. Si le sumo un valor, será una transformación monótona. Se mantendrán las preferencias entre cestas. Lo mismo ocurriría si en vez de un sumatorio hago una multiplicación. Esta información de sumatorio y multiplicación las tendríamos que indicar en el dossier
en los puntos que están en la parte inferior de la página 9. En la parte inferior de la página 9 tenéis 3 puntos. El primero nos dice esto: sumar todos los valores por un número o multiplicar por un número positivo, ¿de acuerdo? Sumar un valor o multiplicar por un número positivo. Y en tercer término, otra transformación monótona congruente es elevar la función a un número impar. Elevar la función a un número impar, ¿de acuerdo? Siempre que elevamos la función a un número impar, conseguiremos también una transformación monótona. Que repito, la transformación monótona nos tiene que dar como resultados que las cestas que eran preferentes en la función original continúen siendo preferentes en la función transformada. Ahí se cumpliría una transformación monótona. Para acabar esta parte y para poder hacer ejercicios antes de acabar la clase de hoy, solamente por favor dejadme que veáis la página 10. En la página 10 tenemos la función de utilidad para diferentes tipos de curvas de indiferencia que antes ya hemos comentado. Tenemos los sustitutivos perfectos. Cuando hablamos de sustitutivos perfectos, que ya hemos dicho que tendría una pendiente constante, y como la pendiente sería constante, la relación marginal de sustitución también sería constante, ¿de acuerdo? En ese caso, ¿qué ocurriría? Que si hablamos de la función de utilidad, tendríamos en este caso, por favor, una función como esta. La función de utilidad siempre tendrá la siguiente forma. Planteamos a x1 más b x2. Esta sería la información correspondiente a la función de utilidad de función de sustitutivos perfectos, utilidad lineal, donde evidentemente en estos casos la a y la b son números enteros que nos miden el valor de cada uno de los bienes, del bien 1 y del bien 2, números enteros que nos miden el valor de cada uno de los bienes, del bien 1 y del bien 2. En estos casos siempre tendremos, repito, pendiente negativa. Otra función de utilidad correspondería al siguiente ejemplo, cuando hablamos de complementarios perfectos, ¿de acuerdo? En complementarios perfectos, la función de utilidad corresponderá al mínimo, y lo planteamos así, mínimo de a x1 y b x2. ¿De acuerdo? Esta será la función de utilidad en complementarios perfectos. Importante, en complementarios perfectos la relación marginal de sustitución no está bien definida. Podrá ser solamente o 0 o infinito, ¿de acuerdo? Es decir, si yo planteaba esto, en este punto es 0, en el resto de puntos corresponderá a infinito. ¿De acuerdo? Esto es la relación marginal de sustitución cuando hablamos de una función de utilidad de complementarios perfectos, de bienes complementarios perfectos. Seguidamente, si veis la página 11, por favor, tenéis la función de utilidad de Cobb-Douglas. Esta función es de las más recurrentes. El próximo día la miraremos con tranquilidad. Hoy solamente quiero una idea muy general para poder practicar ahora mismo ejercicios de exámenes y ejercicios de abiertos que nos pueden servir para entender más la asignatura. Si os fijáis, en la función de Cobb-Douglas, que hace referencia a las preferencias regulares, tenemos la función de utilidad, correspondería siempre lo mismo, a x sub 1 elevado a c multiplicado por x sub 2 elevado a d, ¿de acuerdo? Esta sería la información y se puede, evidentemente, que esté multiplicado por a, donde a, c y d siempre deben ser, por favor, números mayores a 0. C, D y A deben ser siempre números mayores a 0, ¿de acuerdo? Que nos indican las preferencias del consumidor. Generalmente, cualquier función de preferencias regulares, ¿de acuerdo?, corresponde a esta función de utilidad, que serán las que son estrictamente convexas. Estrictamente convexas. Para que veamos las cóncavas, si yo tuviese, por ejemplo, es un inciso esto, pero si recordáis antes, hemos hecho referencia a las funciones cóncavas, ¿de acuerdo? Tendríamos cóncavas, que aquí no comentaremos ninguna,
Cuando tengamos algo como esto, por ejemplo, x sub 1 elevado a a más x sub 2 elevado a b. Aquí ponemos multiplicación, aquí sumatorio. Si está sumando, importante, es como una parte de una esfera. Entonces hablaríamos de cóncavas. Si está multiplicando, será la información correspondiente a convexas. El próximo día miraremos transformaciones típicas de la función de Cobb-Douglas. Una transformación típica es trabajar con los logaritmos. Sabemos que si trabajamos con logaritmos, el exponente puede pasar multiplicando. Esto lo veremos el próximo día. Y las dos últimas que tenemos, por favor, tenemos la función de utilidad de Stern-Gerry, que es una función cuyas característica básica es que la elasticidad de sustitución es constante, ¿de acuerdo? Es lo que caracteriza a esta función de utilidad. Ahora mismo esta no la comentaremos mucho, como tampoco comentaremos la siguiente, la función de utilidad cuasilineal. Esta la miraremos con más tranquilidad el próximo día. Ahora lo que me interesa es que hagamos ejercicios que se encuentran en la parte tipo test, ¿de acuerdo? A partir de la página 13. Os voy a indicar ahora mismo qué ejercicios haremos, ¿de acuerdo? Haremos el 1, el 3, el 4, el 5, el 8, el 9, el 12, el 13, 15, 16 y 20. Resolvemos ahora mismo estos ejercicios todos juntos. Os dejo para resolverlos 6-7 minutos, que lo podéis leer todo, y luego resolvemos conjuntamente estos ejercicios. Hoy no tendremos tiempo de hacer ningún ejercicio abierto, pero el próximo día ya haremos también enunciados abiertos, ¿de acuerdo?
Resolvemos ahora mismo, por favor, los ejemplos tipo test. Si miramos el primero corresponde sin ningún tipo de duda a una función de utilidad de Cobb-Douglas, ¿de acuerdo? A una función de preferencias regulares. Es decir, tendríamos sin ningún tipo de duda una curva de indiferencias estrictamente convexas. El diseño más parecido, el gráfico más parecido sería la figura 1. Pero ¿qué ocurre? Que la figura 1 tiene valores negativos. Y hemos dicho en cualquier cesta, ¿de acuerdo?, de consumo, siempre tendremos valores enteros o nulos, ¿de acuerdo? Pero nunca negativos. Entonces, la figura 1, si no traspasase en ningún momento el eje de ordenadas ni el eje de abscisas, sería correcto. Pero en este caso es incongruente. La correcta es la E, entonces, ¿de acuerdo? El 3, tenemos una función que es 4x1 más x2. Evidentemente corresponde a ¿cuál de las funciones de utilidad que hemos visto? A la de sustitutivos perfectos. Por lo tanto, si miramos los gráficos, el único gráfico que corresponde a sustitutivos perfectos, que es dependiente constante, sería la figura 2, ¿de acuerdo? Seguidamente, el ejemplo 4, tenemos una función de utilidad, que es 2x1 más 6x2. Por lo tanto, por favor, esta función correspondería ¿a qué tipo de función de utilidad? También a una función de utilidad lineal, como bien sabemos, ¿de acuerdo? Sustitutivos perfectos, bien x1 y bien x2. A partir de aquí, por favor, nos dicen en la cesta 6, 10. En la cesta 6, 10, ¿esto cuándo valdría? Mirad, 2 por 6 sería 12. 12, 6 más 10, 60, 72, ¿de acuerdo? En la cesta 6, 10, esta función de utilidad valdría 72. Y me dice, ¿cuál es la curva de indiferencia? Pues lo que tengo que hacer es aislar x2 o x1. Voy a aislar, por ejemplo, x2. Me quedará 6x2 igual a 72 menos 2x1. Por lo tanto, x2 es igual a 72 entre 6, 12... y menos 2 entre 6, 1/3, x1. Esta sería la información correspondiente a la curva de indiferencia, obtenida a partir de la función de utilidad en este punto, el punto 6, 10. x1, 6, x2, 10, que nos da esta utilidad, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, miramos el 5. La pendiente. Cuando me pregunten por la pendiente es muy sencillo. Si es una línea, tenemos que la pendiente es de información, menos 1/3. No hay que hacer nada más. Tan sencillo como esto. Si la función es lineal, como es el caso, y lo sabemos por la función de utilidad, debemos saber que la pendiente en estos casos será siempre constante. En este caso, correspondiente al menos 1/3, ¿de acuerdo? Este es el 5. El siguiente es el 8. ¿Cuál de las dos siguientes funciones de utilidad representa dos males? Cuando hablamos de males es que sean negativos, ¿de acuerdo? Que tengan un valor negativo. Si esto fuese menos 6x2, este x1 sería un bien porque es positivo y este x2 sería un mal. Entonces tenemos que mirar cuando el signo es negativo tanto en x1 como en x2. Si compruebo, en la B de Barcelona es negativo el x1, es un mal, pero el x2 es un bien, y así progresivamente. En el único lugar donde son dos males es en este caso en el A, ¿de acuerdo? La respuesta sería la A sin ningún tipo de duda. La siguiente, la 9, por favor, me dice un consumidor tiene esta función de utilidad y tenemos x1 al cuadrado por x2. En este caso, como bien sabemos también, por favor, corresponde a una curva de preferencias regulares, ¿de acuerdo? Estrictamente convexa, curva correspondiente o función de utilidad de Cobb-Douglas, ¿de acuerdo? En este caso, entonces me dice la relación marginal de sustitución en el punto 4, 8. ¿Qué hemos dicho? Que la relación marginal de sustitución se podía calcular de dos formas. Recordemos, por favor, relación marginal de sustitución. Una opción era hacer el incremento de el bien 2 entre incremento de bien 1. Aquí no dispongo de los incrementos de los cambios. Por lo tanto, esta información no podemos plantearla en este caso. Y la otra opción era trabajar con la utilidad
marginal del bien x menos la utilidad marginal del bien y. En este caso, x1 y x2, ¿verdad? Porque me habla de x y x1 y x2. Plantearíamos esta información. La utilidad marginal del bien x1 sabemos que es la derivada parcial, ¿de acuerdo? Y la utilidad marginal del bien 2 es la derivada parcial. Por lo tanto, así es como resolveremos este ejercicio. ¿Cómo lo resolvemos? Mirad un segundo. Primero haremos la derivada parcial de x1. Recordad, si tenemos una multiplicación, hacíamos el primero derivado, es decir, 2x1, por el segundo sin derivar, x2, más la derivada del primero, más del primero sin derivar, x1 al cuadrado, por la derivada del segundo. Como aquí la derivada de x1 será 0 porque es derivada parcial, es 0. Me quedará solamente esto de aquí. Y en el denominador hacemos la derivada parcial de x2. La derivada de esto es 0 por x2 más la derivada de esto, que es solamente 1, multiplicado por x1 al cuadrado. ¿Todo el mundo lo ve esto? ¿Recordamos bien cómo funcionaban derivadas parciales? Si alguien tiene dudas, que me lo diga y lo explicaré más tranquilo otra vez. Ahora solamente es para hacer el ejercicio. Entonces, en este caso tenemos 2 multiplicado por x a la 1 por x a la 2. Todo ello entre x1 al cuadrado. Esto se me va con este, me queda 2x a la 2 entre x a la 1. Por lo tanto, en este caso, la cesta con la que trabajamos me indican que es la cesta 8, 4. Por lo tanto, tenemos que x sub 1 es 8 y x sub 2 es 4. Ah, no, perdonad, 4, 8 me indican, 4, 8. Por lo tanto, ¿qué indicaríamos en este caso? Plantearíamos menos, que es la información de la relación marginal de sustitución, 2 por x cuadrado, que es 2 por 8, entre x sub 1, que es 4. Por lo tanto, 16 entre 4, menos 4. La relación marginal de sustitución correspondería al menos 4. Una vez visto este, por favor, vamos ya a realizar los últimos. Miramos, por favor, el ejemplo 12 de la página 15. En este caso me indican el valor absoluto de la pendiente si los bienes son perfectamente sustitutivos. La curva de indiferencia, como hemos dicho que era lineal, ¿verdad? Como es lineal, ¿qué ocurre? Que será pendiente constante. La 12, no hay duda que sería la C. La siguiente, la 13. Si dos bienes son sustitutivos perfectos. Entonces, si eran sustitutivos perfectos, ¿qué ocurría? También teníamos en este caso una pendiente que era negativa. Era un caso evidentemente, estrictamente monótono y además, si recordáis, no era estrictamente convexa, perdonad. Decíamos que era convexa, pero no estrictamente. Si recordáis, esto lo hemos explicado anteriormente, no es estrictamente convexa, ni cuando hablamos de complementarios perfectos, ni cuando hablamos de sustitutivos perfectos. Por lo tanto, repito, diríamos que es estrictamente monótona, pero no es estrictamente convexa. La correcta sería no es estrictamente convexa, pero es estrictamente monótona. La correcta sería la B de Barcelona, ¿verdad? Que es la que nos indica esta información. Perfecto. El siguiente, el 15, sería calcular otra vez un ejemplo como este. Os lo digo, lo planteéis en casa. Si alguien tiene dudas, que me lo comente sin ningún problema en la clase correspondiente a repasar. Es lo mismo, Relación marginal de sustitución. Buscamos la derivada parcial del bien 1, la derivada parcial del bien 2 y resolvemos la información. Aquí, a diferencia de antes, como no tengo una cesta, cuando acabe aquí el ejercicio, eso sería la respuesta que indicaríamos. No tiene más complicación, ¿de acuerdo? Se puede plantear siempre aquí ya sin negativo, ¿de acuerdo? Sin ningún problema. La siguiente, la 16, y luego miraremos la 20. Mirad la 20 en primer término, por favor.
tenemos aquí una cesta 3,1, ¿de acuerdo? Tenemos la cesta 3,1, del bien 1, 3, del bien 2, 1. Cesta 3,1. En este caso, si esta es la cesta con la cual estamos trabajando, por favor me dice, donde el bien 1 es un bien neutral, este me es indiferente. Si voy a consumir 3, 15, 0, 20.000, no me importa. Pero el 2 es un bien que sí que nos gusta. Esto quiero consumir cuanto más mejor. Aquí me es indiferente, pero esto cuanto más mejor, ¿de acuerdo? Y me dice, quina d'aquestes cistelles de consum és indiferent. Vale, ¿cuál es indiferente? ¿Cuál me es indistinto respecto a esta? Pues la que tenga 1 aquí, ya que si fuese menos que 1, no la preferiría. Si fuese más que 1, lo preferiría. Como esto me da igual, me es indiferente consumir 3, que 5, que 20, que 30, no me importa. Por lo tanto, la correcta de la 20 sería la D de Dinamarca. 5, 1, ya que este bien me es indistinto cuánto consumir y este consumo 1, que es exactamente lo mismo que anteriormente. Estas dos cestas son completamente indiferentes. Y la última, la 16, me dice cuál no es una transformación monótona. Y tenemos esta función de utilidad, u x sub 1, x sub 2. Y tenemos en este caso x sub 1 elevado a 1/3 y x sub 2 elevado a 2/3. Esta es nuestra función de utilidad. Será monótona si se cumplen algunos de los requisitos que anteriormente hemos dicho, que correspondían, transformación monótona, que se mantengan estables las diferentes preferencias entre cestas, que al hacer la transformación, las cestas que antes eran preferentes lo continúen siendo. Y teníamos 3 tipos de transformaciones, si recordáis. Uno, había más, pero los 3 más recurrentes es sumarle un valor, multiplicarlo por un valor positivo y elevarlo a un exponente impar, ¿de acuerdo? Una potencia impar. Entonces, vamos a mirar las transformaciones que aquí me plantean. A la primera estamos sumándole un valor. Sumo el 200, ¿verdad? 200 más tal, por lo tanto, es una opción totalmente correcta. Sí que hablamos de una transformación monótona. En el segundo, no estamos ni sumando, ni multiplicando, ni elevando en impar. ¿Pero qué estoy haciendo? Estoy trabajando con la propiedad de los logaritmos. Si recordáis, esta información es exactamente lo mismo que plantear logaritmo neperiano de x elevado a 1/3 por x2 sub 2 elevado a 2/3. Que esto es lo mismo, si recordamos, por favor, que plantear logaritmo neperiano de x elevado a 1/3 más logaritmo neperiano de x sub 2 elevado a 2/3. Esto era una de las propiedades de los logaritmos. Y es más, si esto estaba aquí elevando, podía pasar multiplicando. Esto es lo mismo de poner 1/3 logaritmo neperiano de x1 más 2/3 logaritmo neperiano de x2. Es la misma información, por lo tanto, la B también es correcta. Mirad un segundo la D de Dinamarca, por favor. La D ahora mismo, no la C, la D. Si esto lo multiplico por 3, todo esto lo multiplico por 3, 3 entre 3 me quedaría 1, 3 por 2 entre 3 me quedaría 2. Esto me quedaría 1 y esto me quedaría 2. Por lo tanto, es otra transformación monótona la de Dinamarca, otra opción. Y la E estamos multiplicando 70 por x1 por x2. Estamos multiplicando otra transformación monótona. La que no es transformación monótona sería la C. En la C planteamos x sub 1 elevado a 1/3, hasta aquí es lo mismo, le sumamos 2/3 de logaritmo neperiano de x2, esta información ya es falsa, o trabajamos con logaritmos o trabajamos con la información inicial con exponentes, pero una parte de unidad de otra, esto no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Y luego le sumo 50. Claro, el sumar 50 me es indistinto, pero esta diferencia de trabajar con exponentes y ahí con logaritmos no tiene ningún sentido. O trabajamos con logaritmos o sin logaritmos, pero no una parte sí y otra parte no. Es un sinsentido. Esto no sería
una transformación monótona. Con esto acabamos la clase de hoy. Cualquier duda podéis preguntarme por el grupo de WhatsApp o me podéis también preguntar, por favor, por la clase de dudas que realizaremos. Ningún problema, cada uno que comente sus dudas y sobre todo practicar mucho, ya que como veis tiene una parte teórica muy importante, pero luego es acabar de hacer ejercicios. No son muy complicados, son todos parecidos, pero hay que entender bien la información. Pues acabamos por aquí hoy, muchas gracias.